Le damos la bienvenida a la hermana Higinia. Bueno, mis queridos hermanos, bendiciones. Todos ustedes sean bienvenidos. Amén. Sean bienvenidos a esta clase, la clase número 6. Hoy vamos a seguir estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos todavía en el capítulo 5. Terminamos de ver las bienaventuranzas la clase pasada. De Mateo capítulo 5 del 1 hasta el versículo 12. Vimos esa parte. Hoy vamos a continuar. Este es el Sermón del Monte, el cual inició con las bienaventuranzas. Pero el Sermón del Monte abarca 3 capítulos de Mateo. 3 capítulos. Así que es un sermón bastante extenso, es una enseñanza bastante extensa que toca varios temas, toca varias enseñanzas que el Señor Jesús quiere resaltar, y el Señor Jesús viene a darle la verdadera interpretación de lo que Dios intentó que la gente entendiera cuando dio su ley. El pueblo de Israel pues recibió la ley allá en el Sinaí, y a través de los años pues la fueron conociendo. Y luego ellos empezaron a buscarle cierto entendimiento, pero el entendimiento que ellos tenían estaba bastante limitado, ¿verdad? Estaba bastante limitado. Entonces no entendían a fondo, no entendían a plenitud la intención de cada mandamiento. Entonces así ellos lo practicaban y así lo enseñaban, así lo vivían. Entonces Jesús llega y él viene a darle la verdadera intención, la verdadera interpretación. Llega hasta el propósito del mandamiento, cómo se debe de entender y cómo se debe de aplicar. Entonces, en el reino de los cielos que Jesús viene a traer, es bien importante que tengamos un entendimiento claro de los valores del reino, de los valores morales, de los valores éticos del reino. Porque si no los tenemos, pues vamos a seguir igual que los judíos de esa época que tenían un conocimiento bastante limitado. Y trataban de cumplirlo, ¿verdad? Trataban de hacer lo mejor que podían, pero pues siempre se quedaban cortos, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, pues también, imagínense, si los judíos que tenían una interpretación reducida, corta, les costaba mucho trabajo cumplirlo y prácticamente no podían cumplir con todo, que era bastante. Jesús viene y eleva el nivel, como diciendo, estos valores todavía son más amplios. Entonces, tal vez nosotros vamos a decir, bueno, pues si aquellos no podían, nosotros menos, ¿verdad? Pero el propósito es que ellos lo hacían con su esfuerzo humano, mientras que nosotros tenemos la gran bendición de contar con la presencia del Espíritu Santo, que es el que transforma la mente y el corazón del creyente en Cristo, del que entra al reino de los cielos. O sea, de que nosotros vamos a alcanzar la madurez de acuerdo como dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Desde luego que antes de Cristo sabemos que el Espíritu Santo no había llegado, nada más tenían la escritura, y aunque era inspirada por el Espíritu Santo, pero no tenían el poder. Los creyentes no tenían el poder para ser transformados y poder alcanzar, cumplir con las cosas que Dios quería que nosotros o todo ser humano alcanzara. Acuérdense, hermanos, de que la ley, los mandamientos que tenemos, no son para ganarnos la salvación. La salvación es un regalo de Dios, sino que los mandamientos son para que veamos nuestros estándares, a qué debemos buscar, lo que debemos alcanzar.
Entonces, es el proceso de crecimiento espiritual. Entonces, nosotros fuimos salvados estando en la peor condición de pecadores. Recibimos la salvación por gracia. O sea, Dios no nos llamó porque éramos buenos, ni porque éramos perfectos, pues no, nadie lo es. Dios nos llama porque somos pecadores y Él quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, hacer de nosotros, como dice Pablo, una persona madura. Ahí usa el término perfecto, pero perfecto quiere decir que no le falta nada. Entonces, una persona que conoce bien cuál es la meta, ¿verdad? Y la alcanza cuando el Espíritu Santo transforma su corazón, su mente. Entonces ya puede entender el plan de Dios, la ética, la moral de Dios, y ya la puede cumplir. La puede cumplir y no le cuesta tanto. Juan lo dijo, que los mandamientos del Señor Jesús no son gravosos. son mi carga es ligera, dijo Jesús. ¿Se acuerdan de los pasajes? Mi carga es ligera. Y cuando dice que es ligera es porque Él está llevándola junto con nosotros. Y el Espíritu Santo nos está ayudando para que nosotros podamos desarrollar ese carácter que se necesita para poder cumplirlo. Pero hoy vamos a entrar al versículo 13. Vamos a empezar con el versículo 13. Y el versículo 14 empieza con dos cosas que el Señor Jesús va a hablar, y va a usar dos ejemplos de cosas conocidas que todos conocemos, que se conocían en aquella época como se conocen ahora. Y la primera está en el versículo 3 y dice, ustedes. Cuando dice ustedes, son aquellos que están escuchando la palabra de Dios. En este caso, 2000 años la estaban escuchando los israelitas, ¿verdad? Y dice, ustedes son la sal de la tierra. En aquella época los israelitas conocían la palabra de Dios. Hablando la gran mayoría conocía la palabra de Dios. Ellos crecieron en hogares que se les hablaba la palabra de Dios. En la escuela cuando estaban yendo a aprender y a leer, escribir, aprendían con la palabra de Dios. Ese era su libro de texto, ¿verdad? Entonces ellos conocían la palabra de Dios, pero como decíamos, muchas veces no la podían practicar porque primeramente no tenían el compromiso y luego a veces no tenían el poder para el corazón y el carácter para hacerlo. Entonces esto era bien importante. Pero Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, fíjese, y cuando Jesús está diciendo esto, es que en esa época, cuando Jesús está hablando aquí hace 2000 años, ya se había vuelto insípida. ¿Por qué? Porque los fariseos, la forma en que enseñaban y practicaban el conocimiento de la palabra, ya había perdido su valor, porque ellos no la respetaban. Todo era apariencias, todo era apariencias. Por eso dices, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Dice, ya no sirve para nada. O sea que aunque ellos tenían la palabra, pero como no la vivían correctamente, pues perdió su sabor, perdió su efecto. Si nos dice, sirve para que la gente la deseche y la pisotee. La palabra de Dios en la época de Jesús ya era desechada, ya era pisoteada. O sea, la gente no la respetaba, en otras palabras. Y así mucha gente hoy, ¿verdad? Mucha gente hoy también hace lo mismo. No la quiere, la desecha. Y cuando dice que la pisotea, dice que no la respeta, no le da la dignidad que tiene la palabra de Dios. Y luego el versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Usa otro ejemplo. Primero usó el de la sal. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Imagínese usted una ciudad arriba de un cerro. Luego dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. En el Antiguo Testamento,
a Israel se le llamaba la luz, que ellos tenían la luz para las naciones. Ellos eran luz para las naciones, pero esa luz estaba, pues no brillaba. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Eso se está refiriendo al pueblo de Israel de ese entonces. Y luego por eso les hace el llamado Jesús. Hagan brillar su luz delante de todos. Como diciendo, ustedes tienen la luz, pero la tienen escondida o no se deja ver. Hay que cambiar de actitud, dice Jesús. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. O sea, la luz representa las buenas obras que uno hace. Es lo que se deja, es lo que se ve. Las obras son es lo que produce el corazón, la mente. Sale de acuerdo a las acciones. Entonces, cuando se hacen las buenas acciones que Dios nos pide, dice que se ven las buenas obras de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. El pueblo de Israel había caído por muchas veces cayó en esa desplicencia, o sea que se le olvidó su responsabilidad ante Dios. Entonces la luz había quedado como tapada por un cajón. O sea que la misma humanidad que ellos tenían no dejaban que la luz de Dios brillara. Y desde luego que eso se puede aplicar también a nosotros, ¿verdad? Puede ser que nosotros tengamos el conocimiento, que la luz, pero la tenemos tapada. La tenemos, como se dice, oculta, ¿verdad? Lo sabemos aquí en la mente, pero no lo practicamos. Entonces, esa es una aplicación, sería una aplicación también para nosotros, al presente. Entonces, vemos que usa dos elementos conocidos, la sal, que pierde el sabor, y la luz, que se tapa y que no deja, y la gente no permite que alumbre, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas, ya estaban pasando en el pueblo de Israel, y pasó por muchas veces y por muchas generaciones, que no estaban actuando de acuerdo a lo que Dios quería. Pero es un llamado que está haciendo. Entonces, vamos a ver cómo más adelante vamos a ver cómo esta interpretación que el pueblo de Israel tenía, que se le había dado por los que enseñaban la palabra en esa época, pues había perdido su sabor, ¿verdad? Y también no era una luz tan fuerte, porque en realidad ellos la habían mal interpretado. Luego dice el verso 17, ahí viene, vamos a ver que Jesús le dice a la gente, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Aquí Jesús está hablando de dos testigos. Para el pueblo de Israel, cuando se mencionan dos cosas o tres cosas, lo están haciendo como dos testigos que dicen la verdad en una corte. Entonces dice, no piensen que he venido a anular el testimonio de la ley, porque cuando una persona va a dar un testimonio, pues supuestamente debe ser válido ante un juez, ¿no? Entonces cuenta como algo poderoso que testifica una verdad. Y aquí la ley, cuando dice la ley, está hablando de los 5 libros de Moisés. No está hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos estaban incluidos dentro de los 5 libros de Moisés. Pero aquí está hablando como un paquete. La ley es un paquete de 5 libros, ¿verdad? Todo lo que Moisés enseñó, eso se refiere a la ley. Y luego dice, y los profetas, que eran bastantes profetas, que también estaban los escritos de los profetas estaban juntos en otro paquete. Ahí los ponían en rollos, ¿verdad? En rollos de pergaminos y también en pieles de camello. Ahí escribían. Entonces luego los enrollaban y los juntaban como un solo paquete, ¿verdad?
Así que los 5 libros de Moisés son la ley que dieron testimonio de Dios y de las promesas de Dios, que iba a enviar un Mesías, que iba a enviar a Cristo, y también los profetas hablaron de la venida de Cristo. Fueron 2 testigos que Dios puso al pueblo de Israel, anunciándoles que Dios iba a hacer algo, que Dios iba a mandar a Cristo. Y dice que no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, esos 2 testigos. No he venido a anularlos, como diciendo, a ignorarlos o a dejarlos sin valor, sino a darles cumplimiento. Dice. O sea, cumplimiento quiere decir que Jesús vino a corroborar, vino a afirmar, a consolidar o a confirmar lo que Dios había prometido antes de que Él viniera. Así que Jesús vino a dar cumplimiento a lo que Dios ya había anunciado. Verso 18. Les aseguro, dice Jesús, que mientras exista el cielo y la tierra, esto que va a decir Jesús es un dicho, no es literalmente lo que está diciendo, no es para que se tome literalmente, es una manera de decir. Es como lo que nosotros llamamos un dicho, ¿verdad? Para enfatizar algo nada más. Les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley, o sea, de lo que Moisés escribió. Desde luego pudo haber agregado Mateo y de los profetas, ¿verdad? Pero aquí nada más está mencionando uno de los testigos que Dios usó, que es la ley. Dice, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, otra vez, cuando dice cielo y tierra, también son 2 testigos. El cielo y la tierra son 2 testigos. Que Mateo está usando. Mateo está hablando en forma como los rabinos enseñaban. Cielo y la tierra son 2 testigos. Dice, mientras existan estos 2 testigos, también que dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, lo está usando como testigos, ni una letra, ni una tilde de la ley, o sea, de lo que escribió Moisés, desaparecerán hasta, la palabra hasta es una preposición de tiempo. Está diciendo que hasta va a haber un tiempo en que esto se va a cumplir y ya terminó su función. Dice, hasta que todo se haya cumplido. O sea que lo que se escribió en la ley y en los profetas acerca de Cristo, lo que se anunció, una vez que se haya cumplido, ese anuncio, pues ya cumplió con su propósito. Le voy a poner un ejemplo. Usted oye que están anunciando algo en la televisión. El próximo 5 de mayo va a haber una fiesta en tal lugar. Un ejemplo nada más. Lo empiezan a anunciar desde un mes antes, por decirlo. El 5 de mayo va a haber una fiesta en el parque y la gente lo está escuchando. Llega el 5 de mayo, la gente va a la invitación, se hace la fiesta, terminó la fiesta. Ahora les voy a decir una pregunta. ¿El anuncio, ya se necesita el anuncio? No, porque ya cumplió con su propósito, ¿verdad? Cumplió con su propósito el anuncio y cumplió con su función. La ley anunció a Cristo. Los profetas anunciaron a Cristo. Llegó Cristo, terminó su función. Eso no quiere decir también que pues ya no sirve para nada, no. Pablo dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza también fue escrito. Porque en la ley, en los libros de Moisés y en los profetas, podemos aprender muchas cosas acerca de el carácter de Dios. Podemos aprender cómo Dios trató al pueblo de Israel.
podemos aprender de la fidelidad de Dios, podemos aprender de la infidelidad del pueblo. Y así podemos ver cómo Dios era misericordioso, cómo Dios era compasivo, cómo Dios les anunciaba lo que iba a hacer y lo cumplía. O sea que tiene mucha enseñanza, pero con respecto a la venida de Cristo, ya cumplió su propósito, ya cumplió su cometido, ¿verdad? Y quiero que ustedes, si tienen su Biblia a la mano, busquen Lucas capítulo 24 para corroborar lo que le estoy diciendo. Porque a veces uno dice, no, es que el hermano está diciendo cosas que a lo mejor pues no son ciertas. Busca Lucas capítulo 24, versículo 44. Si usted lo tiene a la mano, lo voy a leer. Lucas 24, 44. Jesús, hermanos, se aparece a sus discípulos después de la resurrección. Entonces, ellos están ahí platicando y están sorprendidos porque, pues, vemos cómo en la resurrección, vamos a admitir a alguien. Llegó alguien más, vamos a ver. Entonces, estamos viendo que cómo Jesús les dice. Lo que dice Mateo, Jesús lo dijo allá en Lucas. Vamos a ver. Lucas capítulo 24, 44. Estas son palabras de Jesús. Mire, dice así esta versión, la nueva versión internacional. Cuando todavía estaba yo con ustedes, está hablando Jesús a sus discípulos, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Agrega hasta otro tercer testigo que testificó acerca de Cristo. Entonces, esto que Jesús mismo dijo, después que resucitó, dijo, les explicó a los apóstoles de que tenía que cumplir todo. Y es lo que está diciendo Mateo, lo mismo que está diciendo Mateo aquí, que la ley, los profetas y los salmos anunciaron la venida de Cristo, y Cristo vino y cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él, ¿verdad? Y luego Jesús habla de esto, mire. Verso 19, Jesús sigue hablando del mismo tema, de que cuando alguien no toma en serio la palabra de Dios, pues vamos a ver qué dice acá. Verso 19. Todo el que infrinja, soy en Mateo 5:19. Todo el que infrinja, infringir quiere decir que no respete o que viole un mandamiento o algo que se dijo. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, algo que la ley dijo que iba a pasar acerca de Cristo, y enseña a otros a hacer lo mismo, o sea, a ignorar lo que está en la ley o en los profetas, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. En otras palabras, el que no tome en cuenta lo que se anunció acerca de mí en la ley y en los profetas, y piense de que yo soy un impostor, por decirlo de alguna manera, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Voy a hacer una pausa aquí. Los judíos, hermanos, la gran mayoría de los judíos hasta el día de hoy piensa que lo que se escribió en la ley y en los profetas acerca de Cristo, el que nosotros llamamos Cristo hoy, ellos dicen que no es. Fíjense que lo está diciendo mismo Jesús aquí. Ellos están diciendo, sí, la ley, pero ese no fue, dice. Ese fue un falso Mesías, dice. Porque ese lo mataron en una cruz. Dice. Y según ellos, Cristo no iba a morir en una cruz. ¿No? Aunque lo dice Isaías 53, pero ellos lo entienden de otra manera. Pero vamos a seguir. Hermano, luego dice el versículo, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, que el que practique esa verdad de que Cristo fue anunciado en el Antiguo Testamento y así lo enseñe, que ese Cristo que fue anunciado llegó y cumplió.
será considerado grande en el reino de los cielos. O sea que le da el valor a lo que Dios anunció en el Antiguo Testamento, tanto en la ley, 5 libros de Moisés, como en los profetas, como en los salmos. Verso 20. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, dice que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia. La justicia es cuando uno, eso está hablando de lo que Dios dijo a través del Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas. Eso era considerado palabra de Dios, ¿verdad? Y si tú no la consideras palabra de Dios, está diciendo que Dios no es justo. Fíjese. O sea, lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, lo consideramos como justicia, algo correcto, algo bueno, algo perfecto, porque viene de Dios. Pero aquí dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia, o sea, que el entendimiento que ustedes tengan de lo que Dios enseñó como justo, supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. O sea que si ustedes no tienen el entendimiento correcto de lo que se enseñó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, van a tener un concepto de justicia muy bajo y no van a entender a plenitud el plan de Dios. Y si lo enseñan así, dice, pues ustedes van a estar descalificados en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito de la ley y de los profetas. Entonces, es bien importante esto, ¿verdad? Este párrafo está hablando de que Cristo vino a cumplir esa ley. Vino a cumplir esos escritos. Se anunció de él. Ajá. Vamos a ver quiénes más están esperando. Aquí y aquí. Entonces, estamos viendo eso, ¿verdad? Estamos viendo eso. Cristo cumplió lo que se anunció de él. Lo cumplió al pie de la letra. Entonces, no tenemos por qué dudar de eso. A Jesús, tal vez ustedes se han leído un poco de la Biblia. A Jesús a cada rato se le acercaban los fariseos, los escribas, a hacerle preguntas. Y varias veces le dijeron, ¿eres tú? Dínoslo. Pues ya se los dije, dice Jesús. Ya se los dije que mi Padre está conmigo y si no me creen a mí, créanle a los milagros, decía. Pero ellos chocaban su entendimiento porque ellos dicen, no puede ser, decía, no puede ser este. Y tenían ese conflicto, ¿verdad? Entonces, el punto es este, ¿verdad? Como cristianos, nosotros tenemos que predicar y enseñar que el Cristo que se anunció en el Antiguo Testamento, en la ley, en los 5 libros de Moisés y en los profetas, es el Cristo que vino y cumplió con todo eso. Y en él creemos. Y él vino a cumplir el plan de Dios, ¿verdad? Así de sencillo es esto, ¿verdad? Si no enseñamos eso, pues, ¿qué vamos a estar enseñando? Por ejemplo, los judíos, ellos piensan que todavía el Mesías no ha venido. No ha venido. Entonces, pues se quedaron con una justicia que mal entendida, mal interpretada, y todo lo que Dios les enseñó no sirvió de nada. Por eso al principio dijimos que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, ¿verdad? Todo el conocimiento que tenían, como no lo asociaron con Cristo, con ese Cristo que vino, perdió su sabor todo lo que sabían. La luz que tenían quedó es como que estuviera tapada por un cajón y no les sirvió de nada esa luz. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Los judíos que todavía no creen en Cristo están así. Y vamos a seguir. El versículo 21 va a hablar Jesús acerca de lo que se escribió en la ley y en los profetas. Algunas cosas. Jesús va a hablar, hermanos, va a hablar de seis, podríamos decir de 6 antítesis. 6 antítesis. Una tesis es una idea razonada que será explicada, que se va a
que será explicada desde otro punto de vista y se contrapone a la primera idea. Y como resultado, es todo lo contrario a lo que se creía que era correcto. Antes de venir Jesús, la gente tenía un conocimiento de la ley y la entendía de cierta manera. Jesús va a venir a explicar que ese conocimiento y ese entendimiento que ellos tenían estaba equivocado. Entonces, esto es una cosa que a ellos no les gustó, que Jesús los corrigiera. Y eso ellos les cayó, pero muy, muy, muy pesado. Entonces, le voy a poner un ejemplo de una tesis y una antitesis. Así, un ejemplo sencillo. Una tesis es como que yo diga, si yo tuviera $1 millón, sería feliz. Pues mucha gente dice, sí es cierto, eso creo que es verdad, ¿verdad? Vamos a vivir con esa idea, que el dinero nos va a hacer felices. Es una tesis, o sea, una manera de pensar, ¿verdad? Y yo puedo enseñarle a la gente que, si tú tienes mucho dinero, vas a ser feliz. Pero viene la antitesis, o sea, otro va a decir, si me saco $1 millón, si llego a tener $1 millón, voy a ser infeliz. Y usted dice, ¿y por qué va a ser infeliz? Porque ya no voy a trabajar, me voy a dedicar a la vanidad, me voy a dedicar a los vicios, me voy a dedicar me voy a corromper. Y eso que ha pasado con mucha gente que tiene dinero, ¿no? Me voy a corromper, mis hijos se van a malacostumbrar a tener todo fácil y mis hijos también van a caer en problemas tal vez de drogas, de alcohol, de vicios, de lujuria, de tantas cosas. Y tal vez mi matrimonio se va a deshacer porque ya mi mujer ya no voy a estar contento con una mujer, porque como tengo mucho dinero, voy a pensar que todas las mujeres las puedo comprar por dinero. Y se empieza a degenerar la cosa. Entonces usted dice, entonces en la primera idea estaba equivocada, de que el dinero da la felicidad, porque el dinero tal vez no me va a traer la felicidad, me va a traer la infelicidad. Porque como no estoy preparado para eso, pues, ¿verdad? Entonces, esa es una antitesis. Hacerte ver lo equivocado que está esa idea para que la deseches, ¿verdad? Y tengas una mejor manera de ver las cosas. Entonces, Jesús va a hacer esto 6 veces. 6 veces. Empieza con el versículo 21, va a hablar del homicidio. Dice, el versículo 21 habla del homicidio. Dice el versículo 21, voy a leer hasta el versículo 25, dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, un mandamiento dado por Dios, uno de los 10 mandamientos. No mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Una persona que asesinaba a alguien, tenían que investigar si el homicidio o la muerte fue a propósito o fue accidental, o sea que no había intención de que la persona muriera, ¿verdad? Entonces había que ir a un juicio, hacer un juicio, y si la persona se encontraba que era culpable porque lo había hecho a propósito, pues tenía un castigo bastante fuerte. En Israel existía la pena de muerte. Entonces, se tenía que tomar un juicio. Pero mire que dice el versículo 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Jesús va a empezar a atacar las razones por qué la gente mata. Dice, primero empieza con un enojo y luego dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto del juicio del consejo, o sea, de la asamblea que toma la corte. Pero cualquiera que lo maldiga, fíjese, todavía va más allá, quedará sujeto al juicio del infierno.
Así, Jesús está presentando, hermanos, algo que contrario a lo que se enseñaba en aquella época. En aquella época se enseñaba, si matabas a alguien, pues te hacían un juicio y eras culpable. Pero si lo insultabas, si lo despreciabas, si lo discriminabas, si, es más, hasta si le golpeabas, no era algo grave. Lo podías hacer, la ley no te metías en, era algo como diciendo, eso no es malo, ¿verdad? O sea, era tolerable, ¿verdad? Como muchos ahora piensan, ¿verdad? Sí, le doy una cachetada a mi esposa, pues, eso no es problema, no la maté, dice. Nomás la corregí, ¿verdad? O cosas así, a veces la gente piensa de esa manera. Pero en el reino de los cielos, Jesús está atacando la raíz del problema. La raíz del problema está en el corazón humano. En el corazón humano, ¿verdad? Y Jesús lo que está tratando de decir, hermanos, es de que cuando tú tratas a una persona y no le respetas su dignidad como creado a la imagen y semejanza de Dios, tú ya estás mal. Es lo que está queriendo decir Jesús. Cuando tú no respetas a tu hermano, a tu prójimo, ¿verdad? Lo humillas, lo ofendes, lo tratas como una basura, como que él no vale. Eso ya está mal. Ese ya es ya empezaste mal. Tienes un problema en tus sentimientos, en tu percepción de quién es tu prójimo. Es lo que está diciendo Jesús. O sea que es más grave de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? O sea que cuando alguien mataba a alguien era porque ya había algo en su corazón y esa persona no la miraba con la dignidad que cada ser humano tiene. La dignidad que nosotros tenemos como seres humanos es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa característica. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, si usted no mira a su prójimo así, usted tiene un valor muy bajo de lo que es el ser humano. ¿Ves? Entonces, así enseñaban ellos. Dice, total, es más, le dio 5 puñaladas, pero como no, al final no se murió, ¿verdad? Pues no es culpable, ¿verdad? O sea, no es tan grave. Si se hubiese muerto, pues ya entramos a otra cosa, ¿verdad? Pero nada más le dio 5 puñaladas y no se murió, ¿verdad? O le dio 3 balazos, pero no se murió, pero quedó paralítico, ¿verdad? O sea que no alcanzaban a ver la magnitud, ¿verdad? La magnitud de que el problema estaba en la percepción que el ser humano tenía del prójimo, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Ustedes ven que hay personas que ofenden, lastiman, y estos valores, hermanos, si se enseñan así, no estamos viendo la dignidad que tiene la vida humana, ¿verdad? Si podemos hablar del aborto, pues lo mismo, ¿verdad? Pues cuando un ser inocente se le aborta, no se le está respetando la dignidad, su dignidad como ser humano, que tiene la imagen de Dios, ¿verdad? Que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, por eso está hablando Jesús así. Usted está diciendo, ustedes tienen un concepto muy bajo de lo que vale el ser humano. Eso es lo que está queriendo decir. Y mientras tengan ese concepto, ustedes están mal, ¿verdad? Ustedes necesitan entender el valor que tiene la vida humana, ¿verdad? Que tiene la vida humana. Entonces, dice aquí en el versículo que sigue, versículo 23, por lo tanto, bueno, en el versículo 22 va yendo del enojo, pasa al insulto, y del insulto pasa a la maldición, ¿verdad? O sea que eran como 3 distintos grados, ¿verdad? De que se iba empeorando la cosa, ¿verdad? Y cuando alguien lo maldecían, ¿verdad? Cuando alguien maldecía a su prójimo, era desearle que se
era desearle que se vaya al infierno. Desearle lo peor, ¿verdad? Desearle que Dios lo castigue, ¿verdad? Como diciendo, tú te mereces el castigo de Dios. Yo soy mejor, yo no, porque yo soy bueno. Pero Jesús está diciendo, aquel que tú le deseas que se vaya al infierno, eres igual que él. Porque tú te vas a ir al infierno junto con él, porque tú tienes unos sentimientos pésimos. ¿Sí entiendes eso? Lo grave que es la cosa. Y cuando usa la palabra infierno aquí, se refiere a un basurero que estaba en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, que era el valle de Hinón, Gimón se llamaba. Y en griego le pusieron Gehenna. Era un basurero que estaba en las afueras de la ciudad, donde ahí a los criminales, ahí los echaban porque ahí estaba ardiendo la basura siempre. Ahí tiraban la basura, era el basurero de la ciudad. Y siempre estaba prendido. Entonces ahí tiraban a lo peor, ¿verdad? A las personas que eran criminales y todo eso. Entonces ahí los echaban. Y Jesús está diciendo, tú que piensas o que tratas a tu prójimo mal y piensas que se merece ir al infierno, o sea, al basurero, donde se está quemando la basura, tú también, dice, tú también te mereces eso. Jesús está diciendo eso. ¿Por qué? Porque estás muy equivocado, porque no sabes distinguir lo que es el valor de la vida humana. Luego dice el versículo 23, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, imagínense, esta persona va a presentarse delante de Dios como que es muy bueno, pero al mismo tiempo odia a su hermano, lo maldice y lo insulta. O sea, no ha entendido bien que ese Dios que le va a adorar, ese Dios le ha dado su imagen y semejanza a los seres humanos. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, estás en un problema de relaciones interpersonales con alguien. En otras palabras, cuando tú tienes un problema, tu espíritu no está en paz. Deja tu ofrenda ahí delante del altar, dice. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda, dice. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Tú no puedes ir a ofrecerle una ofrenda a Dios con tu corazón lleno de odio, con tu corazón que lastima al prójimo, porque Dios está viendo todo eso. Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? Pero cuando Jesús está mencionando esto es porque esta era la vida común que estaba pasando en Israel. Se odiaban, se insultaban, se maldecían, pero ahí iban al templo, ¿verdad? Al rato estaban yendo al templo a llevar su ofrenda a Dios, como diciendo, no he hecho nada, ¿verdad? Y Dios me va a recibir así como vengo, ¿verdad? Y entonces Jesús está corrigiendo eso. Tus valores están están muy por los suelos. Tus valores como la sal que ha perdido su sabor. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Luego verso 25 dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. En otras palabras, si alguien lo va a denunciar si una persona va a denunciar a otro, es porque aquella persona, si le debe o ha hecho algo, no quiere reconocer su falta, no quiere reconocer que se está portando mal. Y cuando una persona se está portando mal y no quiere corregir o no quiere pagar, lo tienen que llevar a la corte, a la fuerza, para que lo forcen a pagar. Por eso dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. En otras palabras, Jesús está diciendo, lo más seguro es que tú has hecho algo malo. Para que te quieran llevar a una corte es porque algo pasó y tú te estás queriendo evadir tu responsabilidad. Hazlo mientras vayan
de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia, o sea, al policía, y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Jesús está hablando de algo que se conoce como doble moral, que delante de Dios queremos parecer de una manera y con la gente pues estamos en pleitos y en situaciones de maldad, ¿verdad? Entonces como que no concuerda. Y ese tipo de justicia, dice Jesús, en el reino de los cielos no sirve. No funciona. No puedes tener una doble moral. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo ven la cosa? Cristo está hablando de lo que es la realidad. De lo que es la realidad. En el mundo vemos gente que tiene doble moral, ¿verdad? Entonces, en el reino de los cielos, eso, Cristo dice, esto es inaceptable en el reino de los cielos. En la forma, en lo que yo enseño, dice Jesús, esto no va. O eres corrupto, malvado y te quedas así, o entras al reino de los cielos y dejas que Dios te transforme, pero no puede estar las dos. Sí, hermanita Karina. Hermano, usted con su experiencia en el pastorado que ha visto en las iglesias, ¿verdad? Se ve este tipo de comportamiento aún en el liderazgo. Entonces, según su experiencia, ¿qué pasa? ¿Dios se encarga de que estos hermanos ya de repente se desaparecen, ya no vienen? ¿Es porque tuvieron y mejor prefieren no ser hipócritas, algo así? Sí, el llamado es de que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, que nosotros corrijamos, que haya una transformación en nuestra vida. Nuestras relaciones con Dios. Dios conoce todas las cosas. Lo que está pasando aquí es que, como le digo, ahí en la época de Jesús, todo esto era normal. O sea, la gente así vivía. Entonces, Jesús está diciendo, no, esto es inaceptable. Esto no puedes vivir una doble moral. O eres cristiano o no eres. Entonces, y si una persona practica esto, pues el llamado es que se arrepienta, que procure un cambio, para que realmente, vamos a ver al final, dice que su luz realmente alumbre, ¿verdad? Y que realmente sea sal. Porque si no, cuando hay una doble moral, dice, es como la sal que se tira a la calle y es pisoteada, no tiene dignidad, no tiene una dignidad. Entonces, Dios nos llama a que seamos cristianos con dignidad. Y tenemos la dignidad porque Dios primero nos ha creado a su imagen y semejanza. Llevamos la imagen de Dios, ¿verdad? Y luego, pues, si somos verdaderos cristianos, Dios nos va a dar su Espíritu Santo para que todo esto lo vayamos superando y lo vayamos y seamos transformados. Desde luego que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Por eso Pablo allá en sus epístolas dice, si se airan o se molestan, se enojan, dice, perdónense, busquen la manera de arreglar eso. Por eso Jesús está dando una salida a esto, ¿verdad? Si estás mal, arréglalo. Ponte en paz con tu adversario. Tienes que ser humilde, humillarte, que reconoce tus faltas. Y es parte de la sanación, ¿verdad? No sé si eso le ayuda, hermano. Sí, hermano, gracias. Siempre estamos bajo el periodo de la gracia. Me recuerdo pero el es periodo. una gracia transformadora. Sí, porque si fuera en el Antiguo Testamento ya muchos hubiéramos caído muertos. Sí, pero el asunto es este, ¿verdad?
el asunto es que entendamos que no estamos en la época en esa época de los fariseos, de los saduceos, porque cuando llegó Jesús, esto era lo normal. Jesús lo está diciendo porque es lo que está viendo, que está pasando. Dice, esto no puede ser. Dice. Yo les vine a corregir, dice, para que esto pare. ¿Verdad? Y Jesús, por eso es el maestro, ¿verdad? Por eso es nuestro guía, porque él hace ver el problema, pero también te dice, mira, aquí estamos para aprender y procura arreglar esto, no puedes seguir así, ¿verdad? Entonces, aquí habla de consecuencias, ¿verdad? Cuando una persona se porta mal, va a ir a parar a la cárcel, lo van a demandar, ¿verdad? Y va a tener un testimonio pésimo. Va a tener un testimonio pésimo. Tarde o temprano lo van a descubrir. Y dice Jesús, mira, antes de que pase esto, mejor deja esa manera de vida, ¿verdad? Entonces, Jesús nos está mostrando un mejor camino, ¿verdad? Un mejor camino, que seamos auténticos, que seamos verdadera sal, verdadera luz. Es lo que primero dijo, ¿verdad? Vamos a pasar al adulterio, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, ¿verdad? Ya llevamos casi una hora y no hemos avanzado mucho, pero estamos tratando de entender esto. Dice el verso 27 y vamos a entrar a la segunda antítesis. Versículo 27 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Jesús va a hablar del adulterio, algo que era, que no se respetaba o que no se cumplía. Cuando digo que no se cumplía, habían ciertas personas que sí lo hacían, pero generalmente la mayoría de la gente no lo hacía, ¿no? Porque siempre ha habido personas temerosas de Dios que sí respetan, ¿no? Pero aquí está hablando de lo que generalmente se enseñaba y se practicaba. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, otro de los 10 mandamientos. Primero ya habló de matar, luego ya habló de no cometer adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Jesús se va al origen o la raíz de la situación. ¿Dónde comenzó el adulterio? El adulterio comienza en el ojo del ser humano. Y de ahí se va al corazón. Y de ahí empieza a hacer planes, ¿verdad? Se empieza a imaginar cosas. Y empieza a hacer a crear una situación que puede llegar a esto. Por eso Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿dónde comienza el adulterio? En el ojo. Y la codicia, ¿dónde empieza la codicia? En el corazón, ¿verdad? O en la mente, podríamos decir. Ya ha cometido adulterio. En otras palabras, ya lo pensó, nomás ahora va a empezar a ver cómo lo lleva a la consumación. Pero ya es una idea que ya está formada en su mente. Entonces dice, verso 29, por lo tanto, si tu ojo derecho, aquí Jesús va a usar términos que no son literales, ¿verdad? Para que se practiquen literalmente que usted se va a sacar un ojo de su cara. No, está hablando de manera, lo que quiere es dar un énfasis, que esa actitud tiene que terminar drástica, tiene que estar tomando una decisión firme. Eso quiere decir. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Desde luego que no está hablando físicamente que usted se va a sacar los ojos. Está hablando del deseo humano, que
que tiene que desechar, sacar ese deseo de su corazón y tirarlo, que es basura. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo él sea arrojado a la Gehenna o al infierno. En otras palabras, ese deseo es basura, dice Jesús. Pero si no lo sacas, va a terminar contaminando toda tu vida. Y toda tu vida va a terminar siendo una basura. Y vas a terminar en el basurero quemado. Es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Como diciendo, tienes que ponerle un remedio a esa situación. No se puede, no puedes vivir en el reino de Dios con un ojo malo y un corazón codicioso. Eso tiene que parar, dice Jesús. Luego pone otro ejemplo. Y si tu mano derecha te hace pecar, la mano derecha. Se creía que la mano derecha era la mejor mano porque es la que tiene más fuerza y es más diestra. Si tu mano derecha, o sea, la habilidad tal vez con la que tú trabajas. ¿Ves? ¿Para qué sirve la mano? Para trabajar. Si ese trabajo que tienes te está llevando a pecar, córtala, dice, y arrójala. Es basura. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. Otra vez la palabra que usa aquí es la Gehenna, el basurero, donde está siempre prendido el fuego de la ciudad. Entonces estamos viendo esto, hermano, ¿no? Según la enseñanza tradicional, antes de Cristo, si no llegaban a la relación física, no era adulterio. Jesús ataca la raíz del problema. La codicia nace en el corazón. La mente empieza a fantasear y como no ve dignidad en la relación matrimonial que él ya tiene, se le hace fácil. No ve a su esposa como con la dignidad que la debe de ver. Ni él se ve a sí mismo como una persona digna. Empieza a dejar que los deseos carnales quieran llegar ya al asunto ya físico, ¿verdad? El problema empieza en el ojo, que despierta el deseo. Jesús quiere que saques ese deseo de tu corazón. No está hablando de sacar el ojo literalmente. El concepto de adulterio es considerado infidelidad. Infidelidad. Y eso quiere decir que estamos corrompiendo la imagen de Dios, que Dios es fiel. Y Dios nos hizo su imagen y semejanza. Fíjese. Eso es bien importante porque cuando uno no tiene el valor que usted vale mucho porque tiene la imagen y semejanza de Dios, y usted no tiene ese valor de sí mismo, usted no se va a respetar. Y mucho menos va a respetar a otros. Si en usted no lo ve, no lo va a ver en otros. Entonces, ese es el problema. Jesús está queriendo decir que el adulterio es una infidelidad y va en contra de la imagen de Dios, porque Dios es fiel. Ahí es donde está el problema. Entonces, y en esa época, pues, no había problema. O sea, que mirar a una mujer y codiciarla no era ningún problema. ¿Por qué? Porque, pues, no he tenido relaciones con ella y pues no ha pasado nada. Lo verán que no había pasado nada. Pero no se daban cuenta que sí estaba pasando algo en su propio corazón, que ellos estaban siendo infieles. Estaban yendo en contra de la imagen de Dios, que es fiel, ¿verdad? Dios es fiel. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? En no valorar lo que somos. Tercera, vamos a abarcar un poquito más la que sigue, el divorcio. El versículo 31 al 32. Jesús va a tocar el divorcio, que era algo bastante común en la época
cuando Jesús estaba ahí. En las demás culturas, hermanos, en las demás culturas que habían alrededor del pueblo de Israel, pues se dice que en muchas culturas no había un compromiso legal, ¿verdad? Simplemente pues se juntaban la pareja, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Y cuando habían problemas, pues nada más se separaban y ya. Así era o sea, no había un compromiso real. En algunas culturas sí lo había, pero Dios le había dado mandamientos específicos al pueblo de Israel. Dice, se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Más adelante, hermanos, en Mateo capítulo 19, Jesús explica en detalle esto. Aquí nada más lo menciona 2 versículos. Pero más adelante, en Mateo 19, cuando le hacen la pregunta, que si era lícito divorciarse de la mujer por cualquier cosa, él dice que no, ¿verdad? Yo le aconsejo que lea Mateo capítulo 19 para que usted se dé cuenta de esto, ¿verdad? De esto. Así que por ahorita no vamos a llegar hasta ahí. Pero lo que se había permitido en la ley de Moisés es de que si una mujer no se malinterpretó esto, ¿verdad? Porque lo que quería decir la ley es que si una mujer se casaba y no era virgen, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y el esposo se daba cuenta que no era virgen, él le podía dar una carta de divorcio, decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto y cancelo el trato que hicimos y te voy a dar una carta diciendo la razón por qué yo deshago este compromiso. Y Dios lo había permitido. ¿Por qué? Porque era parte del proceso de crecimiento de educar al pueblo. Pero luego esto se fue desvirtuando. Ya cuando Jesús llega, el divorcio ya era por cualquier cosa, ¿verdad? En el sentido de que si el hombre veía que la mujer no le obedecía en todo, si la mujer no lo respetaba o la mujer era de un carácter muy, poco, podríamos decir, no quiero usar una palabra que no sea buena. Si la mujer no respetaba a su esposo y le contestaba, le llevaba la contraria, por decir de alguna manera, el esposo pues, ¿y sabes qué? Pues eres una mujer de un mal carácter, ya no quiero tener relaciones contigo y te voy a hacer una carta y donde ya no quiero que terminar la relación. Otros usaban excusas, ¿verdad? Excusas para ya deshacerse de la relación. Que la mujer no sabía cocinar o no era una mujer que dedicada bien a su hogar o cosas así. Una mujer que era muy callejera, por decirlo. El marido, si no le gustaba eso, pues le podía hacer una carta de divorcio. Pero generalmente los hombres lo hacían porque ya tenían otra en mente, otra mujer en mente, ¿verdad? Y la mujer no podía hacerle una carta al esposo. Solo el esposo le podía hacer la carta a la mujer. Entonces Jesús está viendo de que ahí hay una injusticia para la mujer, porque el hombre abusaba de esa situación o de esa regla que había en la ley, ¿verdad? Entonces Jesús dice, no, dice esto no está bien, porque están abusando de la dignidad de la mujer, ¿verdad? El hombre no está apreciando la dignidad de la mujer, que Dios la hizo para que sea su compañera y sea madre de sus hijos, en fin, todo eso. Entonces, dice aquí el versículo, verso 32. Pero yo les digo que, dice Jesús, excepto en caso de infidelidad conyugal, o sea que si la mujer le es infiel al hombre y tiene otro hombre, por decirlo así, dice,
esa es la única excepción, dice Jesús. Esa es la única que yo creo que es correcto, dice Jesús. ¿Por qué? Porque la mujer no ha respetado la dignidad del hombre, que también es a la imagen de Dios, ¿no? Hecho a la imagen de Dios, de su esposo. Entonces, ella se está portando está tratando a su esposo de una manera indigna. Y entonces, porque el esposo va a quedar en vergüenza delante de los demás, ¿no? Y dice, y ese no es el propósito. Entonces Jesús como que da esta limitación, por decirlo así. Si la mujer es infiel, bueno, ahí está bien que le den una carta de divorcio porque es infiel, dice. Hay una razón de peso. Pero mientras tanto, dice Jesús, no, dice, no hay una razón válida. No hay una razón válida. Y luego dice, todo el que se divorcia de su esposa, en otras palabras, por una razón que no tiene peso, la induce a cometer adulterio. O sea, porque la mujer quedó sola, ya le dieron su carta. Entonces ella, pues, para no quedarse sola, seguramente a lo mejor va a buscar a otro hombre, ¿verdad? Porque en esa cultura la mujer no tenía, no se le permitía trabajar, no se le permitía estudiar. Entonces la mujer estaba en una desventaja muy grande, ¿verdad? En la sociedad. La mujer dependía absolutamente de un hombre. Entonces era algo que no era justo, ¿verdad? Entonces, por eso dice Jesús, que si una mujer que por una razón sin peso o sin una razón que no fuera porque la mujer fue infiel, dice, si no es así, dice el Señor, estás dañando la dignidad de la mujer. Porque ella no te ha sido infiel, simplemente pues a lo mejor se le quemó la comida o está haciendo cosas que puede corregir, ¿verdad? Pero puede trabajar en aquello, pero se puede corregir eso. Pero si la despides por cualquier cosa, pues la estás forzando a que ella, a no poder trabajar, a no poder hacer nada, no valerse por sí misma, en esa sociedad, pues va a tener que casarse con otro hombre y ese hombre tal vez no la va a tratar bien. ¿Por qué? Porque ya tiene un mal récord, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, la induce a cometer adulterio, o sea, la palabra adulterio quiere decir a estar viviendo en una relación ilícita, ¿verdad? O no conveniente. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la relación no es una relación sana, pura, limpia, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Pero en esa época, pues, se acostumbraba el divorcio por cualquier razón, que no era una razón de peso, ¿verdad? Entonces, Jesús está corrigiendo esto, está diciendo, está marcando los límites y las cosas que se deben de hacer y cómo se deben de hacer, ¿verdad? Pero lo más importante que él está resaltando es la dignidad del ser humano, la dignidad del ser humano. Usted y yo somos dignos porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos creados así, ¿verdad? Y las virtudes que Dios tiene, Dios las ha puesto en nosotros. Entonces, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es paciente, Dios tiene muchas características. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar eso. ¿Verdad? Tenemos que desarrollarlas. Bueno, hermanos, el tiempo ha avanzado, no avanzamos mucho aquí en este capítulo, todavía hay mucha tela donde cortar, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes me dieran algunos comentarios, porque son bien importantes sus comentarios. Son muy importantes sus comentarios, ¿verdad? Acerca de lo que es el homicidio, el tratar al prójimo con dignidad, el adulterio también es tratar al prójimo con dignidad, el divorcio es tratar al prójimo con dignidad. Todo esto es hablar de la dignidad que tiene el ser humano. Y eso es lo que el reino de los cielos trae. Nos devuelve la dignidad en Cristo Jesús. Nosotros éramos pecadores. No nos respetábamos ni a nosotros mismos, ¿verdad? Y no respetábamos al prójimo. Pero Dios
nos perdona y nos devuelve la dignidad para que nosotros aprendamos de Él a ser personas dignas y que primero nos valoremos como hijos de Dios y también podamos valorar a los demás como hijos de Dios también y podamos vivir como Dios quiere, ¿verdad? Que vivamos y sin denigrar, sin tratar mal a los demás. Y todo eso, pues, esas son las normas del reino de Dios. Vivir en la dignidad del reino, ¿verdad? Que nos da el reino de Dios. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué han aprendido hoy? ¿Se aprendieron algo? Compártanlo. ¿Nadie habla? A ver, dígame algo. No todos a la vez. Yo, Vicky, ¿Qué pasó? pues me llamó mucho la atención lo del versículo 29. 29 Ajá, bueno, desde el 27. del de que habla adulterio. del adulterio. Pero, ay, perdón, hermano. Lo que Sí. pasa es que yo estoy separada y esos versículos, cuando yo me separé, Ajá. así, bueno, así me lo explicaron, ¿no? Yo Casi me no le separé oigo. por ¿Puedes subir su maltrato. volumen un poquito? Ay, A ver. yo tengo casi 20 años de separada, Ajá. pero en ese tiempo el pastor bueno, que fue con el que estuve yo cuando entré, me decía, yo me separé por maltrato, por Ajá. alcoholismo, drogas y todo eso de Ajá. él, pero no me he divorciado. O sea, yo nada más me separé porque mi economía y trabajé para sacar. Entonces el divorcio era tiempo, dinero y esfuerzo y no lo hice. A la Ujú. fecha ya no me separé porque no lo vi o no lo creí ya conveniente, Sí. porque yo así lo dejé. Pero me explicaba el pastor, por ejemplo, el versículo donde dice, ¿no? Si tu ojo te hace pecar, sácalo. Yo lo que entendí por lo que él me explicó fue porque como matrimonio había mucho maltrato Ajá. y estábamos alejados de Dios. Y en ese tiempo entramos a la iglesia y nada más yo me quedé con mis hijos. Entonces era preferible mi separación porque él jamás no ha querido saber nada de Dios. Yo me quedé en la iglesia con mis hijos, Ajá. pero ni me he separado y me dicen que él está cometiendo adulterio por el hecho, bueno, si él andará con alguien, por el hecho de no estar separados. Sí. Ah, lo que, bueno, yo ahora veo, yo no he pensado casarme ni nada, pero porque ni he visto ni el divorcio. Pero le digo, en ese caso es adulterio. Si yo me volviera a casar, No, hermana, no es adulterio. El asunto es que lo que pasa en la vida es de que nosotros vivimos en situaciones con personas todos somos pecadores, ¿verdad? O sea, que no ajá, somos perfectos. Pero a veces Dios nos llama para corregir las cosas. Y a veces unos sí quieren corregir las cosas y otros no las quieren corregir. Entonces, usted no puede forzar a alguien que no quiere vivir dentro del reino de Dios, con los valores del reino de Dios, a ajá. que, viva con usted, porque va a ser un problema, ¿verdad? No la va a Sí, por respetar, eso no le va a dar el nada valor más. a usted que usted se merece como hija de Dios. Y aunque usted lo respete a él, pero no va a ser recíproco, ¿verdad? Entonces, Ujú, lo más sano es que se divorcien, ¿verdad? Que firmen una separación legal para que usted esté libre totalmente, ¿verdad? ajá. Aunque, aunque ya la separación ya es una realidad porque no viven juntos. Ustedes sí que tienen
muchos años separados. Hace 19 y cacho. Sí, lo importante es que, como le digo, el enfoque de Jesús es la dignidad humana. Es la dignidad. Si una persona a usted no le da su lugar, no la respeta como una persona primeramente, aunque no sea cristiana, no la respeta como persona. Sí, Usted tiene la imagen y semejanza de Dios. Entonces, esa persona no la valora, ni sabe lo que usted vale, ni él mismo sabe lo que él vale, ¿verdad? Entonces, usted necesita vivir en una nueva vida. Si usted se quiere casar, yo no le veo ningún problema, ¿verdad? Pero primero divórciese y luego usted, si quiere rehacer su vida con otra pareja, con otra persona, que la respete y que la trate con dignidad. Ese es el propósito. El propósito del matrimonio es que las que vivan juntos se respeten y se traten dignamente. Ese propósito, ¿verdad? Y usted como hija de Dios, usted sabe que usted se ha portado, no ha hecho nada malo. Simplemente la persona con la que vivía no quiso sujetarse o someterse a los valores que nos enseña Cristo. Entonces, Pablo dice, si alguien no quiere, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero hay situaciones donde la pareja no puede seguir porque no se le respeta y no hay una relación donde haya dignidad, ya sea de una parte o de otra o de ambas, ¿verdad? Entonces, lo que Cristo nos está llamando es a vivir dentro de una relación de dignidad, ¿verdad? Entonces, sí, y a veces es un proceso, ¿verdad? Pero eso es lo que yo le puedo decir, ¿verdad? Si usted quiere legalmente hacerlo, pues está en su derecho y lo puede hacer, ¿verdad? Porque la relación se terminó, usted dice, hace 19 años. sí. Ujú. Gracias, hermano. Generalmente cuando una Gracias, pareja pastor. tiene, no se respetan y no hay comprensión en el sentido de que no tienen los valores de Dios, pues no va a haber respeto. Donde los valores de Dios no están ahí, no va a haber respeto. Entonces se van a tratar mal, no va a haber eso y entonces la relación no va a funcionar. Entonces, Jesús está hablando ya dentro del reino de Dios, ¿verdad? Dentro del reino de Dios, ya personas que ya son creyentes deben de respetarse y ser fieles, ¿verdad? Sí, Pero en el mundo, pues sabemos que a veces hay personas que entran a la iglesia, pero no, no, no siguen los valores que Cristo ha enseñado de tener dignidad, de respetar a su pareja con dignidad. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. sí. Mientras no se entienda ese principio de la dignidad, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues no nos vamos a tratar bien. Sí, gracias, hermano. Gracias, pastor. ¿Está bien? Sí, Sí, pero qué bueno que usted ha seguido los caminos de Dios, ¿verdad? Dios es está con que, usted, Dios le va a apoyar en todo, es que porque cuando Dios yo me quiere que usted viva en paz. ajá, Sí, y si usted desea volver a casarse, pues haga lo que tiene que hacer y yo sé que Dios le apoya porque también Dios sabe que el ser humano necesita una compañía. La mujer gracias. necesita casi siempre a un hombre que la apoye, que esté con ella. Y el hombre también necesita una compañía, ¿verdad? Dios nos hizo así. Entonces, Dios sabe cómo nos hizo y lo que necesitamos. Entonces, yo no le veo ningún problema. Lo importante es que usted tenga paz y que siga adelante, ¿verdad? Con su vida. Gracias, sí. ¿Alguien Gracias, más?
Nadie. Sí, los israelitas tenían la palabra de Dios, sabían que no deberían cometer adulterio, pero lo usaban el divorcio como una excusa para hacerlo, para buscar otra relación. Y según todo era legal, ¿verdad? Legal. Y así lo hacían, ¿verdad? Pero no valoraban a las personas. Y lo importante es que nos valoremos, que valoremos lo que somos, como Dios nos hizo, para que vivamos en dignidad. Darla y recibirla, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, si no tienen mucho que comentar, les agradezco su presencia hoy. Ya llevamos 1 hora y 20 minutos, así que espero de que la próxima semana vamos a continuar con este capítulo. Tiene mucha tela que cortar, ¿verdad? Bienvenido, ahí está Freddy, ¿verdad? Saludos, Freddy. Dios te bendiga. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Pastor Escalante. Solamente quería decirle buenas noches y ha sido con las palabras. Gracias por el Amén, tiempo. papi. Sí. Ok. Ándale, pues, entonces vamos a despedir con una oración. ¿Qué les parece? Por hoy. La próxima semana seguimos. Siga leyendo su Biblia en este capítulo y usted se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que Cristo las elevó, las hizo más, una moral más alta, más elevada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel las tenía su moral estaba muy baja. Entonces ellos así vivían su vida, con una baja moral. Y muchos con una doble moral. Entonces Jesús eleva para que veamos realmente cómo ve Dios la vida y cómo la debemos ver, ¿verdad? Bueno, pues voy a hacer una oración para terminar. Si alguno de ustedes la quiere hacer, con mucho gusto lo puede hacer. Y después de la oración nos despedimos, pero si ninguno de ustedes la quiere hacer, pues yo la hago, no hay problema. Hermana Karina, ¿usted la quiere hacer? No, yo quería que orara Freddy. Oh, que orara Freddy. Freddy, ahí estás. Ahí, Bueno, si nos quieres despedir en oración. despídenos con una oración, Freddy. Ok, está bien. Ok, vamos a orar. Los santificados al nombre y una más oportunidad más en tu palabra y en poder tratar de aprender más de lo que tú nos quieres enseñar. Te agradecemos por otro día de vida, por poder trabajar hoy, por poder estar con la familia, poder respirar. Te pedimos que nos des un dulce sueño hoy, que podamos descansar bien, que podamos recuperar fuerzas para mañana, otro día, Señor, con tu bendición. Gracias por todos mis hermanos que están aquí hoy, que les des buenas noches a cada uno y que todos estemos bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Freddy. Amén. Hermanos, nos despedimos. Amén. Que pasen feliz noche y estamos en contacto la próxima semana. Seguimos estudiando con la ayuda de Dios. Amén. Y si tienen tiempo, lean su Biblia, lean ese capítulo para que no les agarre así medio de sorpresa, ¿verdad? Sino que ya más o Amén. menos tengan una idea. Que el Señor nos bendiga a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Amén. Adiós. Amén, Vicky, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Adiós, hermana, muchísimas Amén. gracias. Adiós. Tu canal. Bye. Adiós. Bye.